Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud y como siempre, realmente con un grupo de profesionales hermosos. Estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Él va a hablar acerca de muerte súbita, que mucho se habla, ¿no? Y quizá poco se sepa. También con el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo, profesor regular adjunto de la Universidad de Buenos Aires, médico legista, y va a hablar de ese tema que algunas veces molesta, no solo como enfermedad, sino que a la vista de las personas, como es la psoriasis. También estamos esperando a la doctora Liliana Testón, médica infectóloga, coordinadora del área de infectología de FUNSAID. Y bueno, el tema que da que hablar, y qué vacuna sí, qué vacuna no, qué pasa con la vacuna contra el sarampión, ¿no es cierto? Bien, muy buenos días, Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Bien, vamos a hablar, ahora hemos dijo el mosquito, vas a hablar acerca de la muerte súbita. Muerte súbita. Un cuadro importante porque lo ponemos en contexto a la muerte súbita. La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y el alrededor del 35% de la población se muere por enfermedad cardiovascular. Ahora, de ese 35% que se muere por enfermedad del corazón en general, y digo del corazón porque no es en realidad de todas las arterias, pero el que se daña más es el corazón con los infartos, y toda esa gente por la obstrucción de las arterias coronarias, y toda esa gente termina teniendo lo que se llama insuficiencia cardíaca. El corazón ya no puede bombear bien lo que tiene que bombear, y entonces una manifestación final de la insuficiencia cardíaca es la muerte súbita. También tenemos que mencionar que no es todo enfermedad coronaria y que no es todo muerte súbita por infarto, sino que hay muerte súbita también en personas relativamente jóvenes y a veces inclusive en personas de alta competencia. ¿Y los niños? Sí, es otro tipo. Ese es otro cuadro, es Perfecto. otro cuadro, otro equipo. Sí. Que es un tema de la pediatría que se puede prevenir algunas veces. Entonces, en el adulto por enfermedad coronaria, sí, y la forma de manifestarse entonces es una pérdida súbita del conocimiento por una arritmia cardíaca. En general el corazón, literalmente desde el punto de vista médico, no es que se para, no es que se detiene el latido, sino que entra en una arritmia muy grave que se llama fibrilación ventricular, o sea que pierde la coordinación de la contracción de todas sus fibras musculares, y esa pérdida de la coordinación hace que sea lo más semejante a una orquesta. Cuando todo el mundo toca coordinadamente con el director, hay una partitura generalmente muy linda. Ahora bien, ¿esto aparece en forma súbita o ya te va avisando de a poco? Y los pacientes que tienen enfermedad coronaria ya saben
o más o menos se dan cuenta, aunque no lo digan conscientemente, se dan cuenta de que es una posibilidad esto de la muerte súbita. Y entonces, de todas maneras, que lo sepan o que no lo sepan, como es un episodio así, súbito y agudo, no hay tiempo para reflexionar en ese momento. Digamos, no tiene importancia saberlo o no saberlo, porque la mayoría de estas veces, el 12% de los pacientes estos de las muertes cardiovasculares son por muerte súbita. Entonces, el paciente estaba enfermo y a lo mejor sabe que le podía pasar. Y a veces no da pródromos, o sea que no da ningún síntoma previo, y el paciente se muere súbitamente. Ahora te hago otra Pierde pregunta. el conocimiento y muchas veces se transforma en irrescatable. Se dice muerte súbita porque el paciente muere dentro de la hora del episodio. Te hago una pregunta. ¿Un aviso puede llegar a ser el hecho de que la persona comience con cansancio, palpitaciones, o sea, físicamente es como que te está avisando que te falta el aire? ¿O no? Sí, ¿O pero no? eso seguramente lo experimentó muchas veces ese paciente Ajá. que le toca la muerte súbita. Ahora en general no siente prácticamente nada. Bien. O siente muy poco, puede Bien. ser palpitaciones o un fuerte dolor de pecho, pero No en tiene pocos nada que ver segundos con la agitación. y no le da mucho tiempo a que se agite. Ah. Ese es el problema. Entonces, es importante porque es un cuadro de muerte súbita y que muchas veces ocurre, por ejemplo, en la vía pública. Y llamamos muerte súbita porque no ocurre en un centro sanitario cuando está internado o cuando tiene acceso a ser rescatado en un ambiente médico. Y entonces la importancia que tiene es justamente cómo se puede rescatar estos pacientes cuando están, por ejemplo, vuelvo a repetir, en la vía pública. Entonces ahí se desencadenan todos los mecanismos de rescate que llamamos la resucitación cardiopulmonar, que muchos ya dicen que no se puede hablar de resucitación, que es un término teológico. Sí, seríamos Así. dioses. Claro, entonces es rescate O cardiopulmonar. reanimación. Reanimación, esa es la palabra, reanimación cardiopulmonar. Entonces, la importancia que tiene para la población es que hoy día la Sociedad de Cardiología, las fundaciones cardiológicas, etcétera, etcétera, y por ley también se está dando cursos en los colegios. Yo lo hice en y el para hospital Garraham. Claro. Y para todo público. Sí. En un momento acá en la Argentina hubo una serie de programas en el canal oficial donde se hablaba de las maniobras estas de reanimación, que es muy importante. Hoy día no se está difundiendo tanto a nivel así masivo, pero sí, vuelvo a repetir, hay mucha difusión para justamente lograr el rescate de los pacientes. Mira, yo esto lo vi hace 2 años atrás, que es patético, en el circuito de Palermo. Un muchacho joven, entre 3 o 4 personas trataron de hacerle la resucitación, pero es como que las mujeres tenemos menos fuerza y, no sé, corregime, comenzó una médica y después 2 médicos y después llamaron a un muchacho que estaba corriendo con un fuerte físico para que imprima, digamos, apriete más la zona cardíaca, más fuerza, y que ¿no? el masaje sea más efectivo. Exacto, pero evidentemente no lo fue. Cargaron al muchacho y lo que a mí me quedó una angustia muy grande, porque la ambulancia no tenía desfibrilador. A eso iba yo. Bien. Lo que vos estás mencionando es una parte de la reanimación. Sí. ¿Qué quiere decir? Que podés quedarte masajeando, lo que se llama así, que es la compresión en el medio esternal, que debe ser con mucha fuerza y con un ritmo más o menos de entre 70 y 90 compresiones por minuto,
y de esa manera restituir la circulación. Pero eso es el 50%. El otro 50% sería que se necesita tener un desfibrilador automático, externo, que entonces generalmente, si tiene alguna pantalla, los más simples no tienen pantalla ni nada, solamente sensan si hay una arritmia cuando se conecta al paciente y le hacen el choque, o sea, la descarga eléctrica para rescatarlo de esa arritmia. Hay otros que te muestran en una pantalla cuál es el ritmo del corazón. Y entonces incluso te hablan, es muy fácil de usarlo. También, sí, porque te van dirigiendo. Sí, está hecho justamente para estas situaciones donde la gente no sabe. De este tema yo digo siempre que lo tendría que tener las escuelas, los clubes. Hay clubes grandes que los tienen. Sí, los bancos lo tienen, públicos, algunos, instituciones deportivas lo tienen también. Internacional, y más Europa, Estados Unidos, lo lleva. Es algo ya como no sé, decir la gasa en una sala de primeros auxilios. Claro. Ahora sí, pero lo que pasa es que pregunta. tiene su costo también. Su costo en dólares es elevado. Yo pienso que el costo de la vida no tiene precio monetario. Sí. ¿Existe el paro cardiorrespiratorio? Lo que pasa es que es un paro cardíaco que después de un cierto tiempo, minutos, aparece el daño cerebral hasta lo que se llama el bulbo cerebral, donde están los núcleos más primitivos, cardiorrespiratorio, y lógicamente no respira más y el paciente... Puede ser que yo haya escuchado, igual se dice mucha pavada. Es muy importante, sí. Discúlpame que te interrumpa. No. No es necesario hacer la asistencia respiratoria, eso de la respiración boca a boca, y eso no tiene efectividad sobre la reanimación. Bien, ahora hacemos punto y aparte. Solo el masaje. Perfecto. Yo te digo que hacemos punto y aparte por lo que yo escuché. Cuando una persona muere y le dicen murió de un paro cardiorrespiratorio, ¿eso es normal? Que se diga de esa manera. Por ejemplo, una mala maniobra dentro de un quirófano, ¿no? Y ponen paro cardiorrespiratorio. No, eso es lo que vos te referís es al certificado de defunción, y acá tenemos un médico legista que lo sabe mucho mejor que yo. Eso es como una fórmula que se debe poner como última causa de muerte. Y después vienen dos causas anteriores, donde vos vas poniendo la causa. Si último ponés cuál era la enfermedad de base que tiene hace 20 años el paciente. Después pones algún episodio que provocó el paro cardiorrespiratorio, y después siempre la causa de muerte final, porque si no tenés paro cardiorrespiratorio es como que no te morís. Entonces, paro cardiorrespiratorio significa que se murió. Tendría que definitivamente. ser lo último de poner. Primero tendría que ponerse No, porque esa es la causa final y definitiva. Eso, por eso, empiezan por ahí. Vamos, claro. Ajá. La causa 1 es el paro cardiorrespiratorio. Porque eso va de fórmula, porque tiene una diferencia. Si vos ponés traumático, porque ahí tiene un agregado que es no traumático, o sea, muerte natural entre comillas. Si vos ponés traumático, ahí ya es otra cosa. Hay que aclarar que es el traumático. Si fue un accidente, ya hay intervención policial, obviamente. No es paro cardiorrespiratorio. Sí, pero la causa impone Ahora, otras acciones jurídicas. Porque yo escuché, que me pareció una pavada, que ya no va a estar permitido colocar muerte por paro cardiorrespiratorio. No lo Acá sabía el doctor yo. está moviendo Entonces, la cabeza. Bueno. Después lo comentamos. No, intervení, por favor. Dale, sí. No, el tema es el siguiente. Eso ha cambiado en las diferentes provincias. En la ciudad de Buenos Aires se modificó a partir de una ley todo lo que es el certificado de defunción en el 2013. Y a partir de ese año, los certificados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden tener como causa final el paro cardiorrespiratorio no traumático, que antes era lo más común. Antes 70 o 90% de los diagnósticos eran eso, con lo cual no permitía hacer estadística. A partir de ahora, y lo que dice el doctor Favaloro es correcto, hay que discriminar en el certificado de defunción cuál fue la causa originaria, la causa inmediata y la causa mediata.
Con lo cual, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer de próstata y a su vez tiene metástasis y de repente se muere por una hemorragia digestiva. La causa originaria es el cáncer de próstata. El evento inmediato es las metástasis que tenía y la causa de la muerte fue la hemorragia digestiva. ¿Se entiende? Hoy ya los certificados están absolutamente definidos en cuanto a lo que hay que poner, pero es correcto que el paro cardiorrespiratorio no se pone más en la ciudad de Buenos Aires. Pero esto no ocurre en todo el país. Está invertida la lista entonces. Claro. Que es lo que yo te decía. Esto no ocurre porque, por ejemplo... eso a mí me pareció que no podía ser, pero por suerte te tengo a vos como para Hay otras provincias donde se sigue manteniendo el mismo esquema. A ver, yo tengo 30 años de médico. Cuando yo empecé a hacer mi residencia clínica médica, tuve que ir a la Chacarita a registrar mi firma para hacer certificados. Eso cambió. Ahora uno tiene que ir al registro civil y se hace todo computarizado. Pero eso ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También hay una legislación en la provincia de Buenos Aires, pero yo tengo contacto con gente del interior y no ocurre en otras provincias. En Chubut, en Santa Cruz, en Misiones se sigue manteniendo el mismo esquema. Con lo cual lo que escuchaste es aplicable acá, no a todo el país. Claro, la lástima es como que dentro... Bueno, Borges decía, ¿quién colocó las fronteras, no? Estamos en un mundo de seres humanos y tendría que ser regido de la misma manera. Pero lastimoso es, y espero que, bueno, si esto resulta y tiene un porqué, se cubran las provincias también, porque somos un país, es Argentina. Cruzamos la General Paz y no es otra cosa. Sí, sí. Bien, Mariano, vas a redondear. Una sola mención, Sí, está sí. la muerte súbita del deportista, que eso obedece a patologías congénitas, de las cuales hablamos un poquito del programa pasado, que es las canalopatías, o sea, las arritmias provocadas por una alteración electrolítica, o sea, de los iones sodio-potasio en el corazón, y de otra patología congénita, que es cuando el músculo cardíaco, justamente los deportistas al tener alta competencia, el músculo cardíaco se va engrosando, y eso le genera también una arritmia. Hubo momentos, no sé, que en un Que hubo año varias hubieron muertes varias súbitas. muertes súbitas. El año pasado uno o dos jugadores en Italia, y acá también Sí, hubo también sí, acá episodios. también, sí. Acá ocurrieron. Bueno, esa es la muerte súbita, que se debe a otra cosa. Bien. Bueno, después si quedó algo ahí en el tintero como buena maestra, lo comentamos. Lo comentamos. Vamos a hacer un corte y luego continuamos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Lindo tema. Seguimos la discusión fuera del aire, ¿no es cierto? Discusión constructiva, obvio. Estamos con el doctor Roberto Glorio, dermatólogo, ya lo presenté. Él va a hablar acerca de psoriasis. ¿Se puede decir que es una enfermedad que asusta a la sociedad? Por supuesto. Bueno, buen día a todos. Hola, ¿cómo buen día, estás? Ana María. Efectivamente, la psoriasis es una enfermedad mítica. De hecho, ha sido descrita no con ese nombre en la Biblia, se la denominaba Tazará, y la lepra, la psoriasis, el vitiligo, eran enfermedades que, como se veían, se las consideraban desfigurantes. Sí. Y muchas veces eso generaba rechazo. De hecho, hoy por hoy, con cualquiera de nosotros, si uno como médico le dice, tenés una psoriasis, el efecto que tiene en el paciente es, en principio, choqueante. Sí, No es lo mismo que decir una dermatitis, exacto. por lo que representa la psoriasis, Ujú. ya desde la historia.
esto se ha ido transmitiendo a través del inconsciente colectivo de las personas y hoy ya está instalada la enfermedad. Tal vez en esta época sea más importante el hecho porque se ve. Es una enfermedad que, a diferencia de otras, puede afectar zonas de la piel que se ven. Y en lo que respecta a las lesiones en sí, es una enfermedad que se considera de tipo inflamatorio, que tiene una evolución crónica. Hay periodos en los cuales aparece y periodos en los cuales desaparece, que afecta en general sitios característicos, codos, rodillas, cuero cabelludo, zona lumbar, pero que se puede extender a todo el cuerpo, que tiene algunas variantes que son leves y otras que pueden ser bastante importantes y hasta llegar a comprometer la vida porque generan complicaciones. Es una enfermedad entonces importante además porque tiene una prevalencia bastante importante. Si uno lo mira en términos mundiales, por ejemplo, en los países escandinavos tiene una prevalencia hasta el 5% de la población. Es mucho. Es muchísimo. En cambio, en los países andinos, en los aborígenes, casi no se ve psoriasis. ¿Y tiene algo que ver la piel, el color de piel? Bueno, tiene que ver la cuestión genética, pero por ejemplo, en nuestro país se presume una prevalencia del 2%, lo que representaría unos 800.000 pacientes. A través de los años se han ido investigando cuáles son los factores que de alguna manera establecen el basamento sobre el cual la enfermedad se expresa. Y eso tiene que ver con la genética. Hoy se sabe que hay ciertos genes involucrados que determinan una predisposición, pero sobre esa predisposición aparecen desencadenantes que hacen que la enfermedad se exprese. ¿Y la parte psíquica influye? Bueno, cuando uno piensa en los desencadenantes, uno de los desencadenantes más comunes es el factor emocional, lo que entenderíamos por estrés. Pero no solo eso, puede también ciertos medicamentos, betabloqueantes, litio, etcétera. Inclusive tiene un mecanismo bastante particular la psoriasis, que para nosotros se denomina fenómeno de Koebner, que es ante un traumatismo, un golpe, se genera una enfermedad en el sitio donde se produjo el golpe. Son particularidades de la enfermedad. Lo cierto es que es una enfermedad común, que se ve, que a su vez puede complicarse, porque hay algunas de estas variantes que no solamente afectan la piel, sino que puede afectar las articulaciones. Entonces una persona puede tener además dolor o limitación en el movimiento, y eso es el compromiso de la psoriasis en la articulación. Y por ejemplo, cuando ataca las articulaciones, la parte externa, ¿queda la mancha o va por dentro? A ver si yo soy clara. No, es que lo general es que primero afecte la piel y después las Exacto. articulaciones, pero hay Bien. un 15% en los cuales puede ser a la inversa. Aparece de inicio en la articulación. De manera que ahí la habilidad del médico para pensar la enfermedad es muy importante. Claro que sí. Pero de cualquier manera, lo importante es hacer diagnóstico. Y esto es nuevo, ¿no? Nuevo, te digo, en la última década que se descubrió o no, la artritis en... No, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Ajá. A ver, porque se habla en los medios poquito, sí. Y acá en el programa muy poco se habló. Sí, pero bueno, lo más común es que lo veamos los dermatólogos. Claro, y para nosotros, ver un paciente con esta enfermedad es fácil de diagnosticar. De hecho, raramente uno hace biopsia para confirmar el diagnóstico. Ahora, el problema es cuando viene a la inversa con una manifestación articular. Si no tiene ninguna expresión en la piel, y hay que pensarla. El reumatólogo ahí tiene que pensar en la posibilidad. Ajá. Entonces tiene que hacer algunos estudios, no es tan sencillo. ¿Y hay nuevos medicamentos? Sí, digamos que es una enfermedad en la cual la terapéutica se ha modificado rotundamente. Desde ya que toda la terapéutica local se mantiene y han aparecido algunas cosas nuevas, pero en lo que respecta a lo sistémico han aparecido un montón de drogas que son las que hoy se conocen como biológicos, que son drogas que se generan por biología molecular. El problema de estas drogas, que existen desde el año 2000 a la fecha y que han aparecido, hoy hay 6 en el mercado, pero... Claro, se están aprobando acá, pero en Europa ya sí. Hay en Europa, en Estados Unidos. El problema son los costos. Y la dificultad para que el paciente acceda a la medicación, porque a veces tanto obras sociales como prepagas establecen limitaciones y hay que recurrir a un amparo y bueno, no es fácil ese tema, pero que las hay, drogas nuevas, hay un montón. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y lo voy a repetir
porque no sé de qué se trata. Por ejemplo, cuando uno piensa en medicamento biológico, piensa en algo, en una hierba, ¿no? No sé por qué motivo. Y en una oportunidad, hablando fuera de micrófono, una médica me dijo, es un monoclonal, hay que tener cuidado. ¿Qué me quiso decir? No, lo que pasa es que las drogas biológicas Ajá. se generan por técnicas de biología molecular y para su desarrollo usan células vivas. Por eso es que es tan difícil de copiar. En los últimos años aparecen drogas que serían el equivalente a una copia que se denominan biosimilares, pero nunca son exactamente iguales a las originales, porque se trabaja sobre células vivas, células especiales que hay que desarrollar por biología molecular. Esa es la complejidad que tiene. Entonces, esa médica se refirió a esta complejidad de trabajar con algo que no es fácil de manejar. Pero bueno, bien ¿Pero hecho. tiene repercusión en el organismo? ¿Eso quiso decir? Bueno, estas drogas tienen como efecto adverso posible, la mayoría, generan un efecto inmunomodulador y eso puede favorecer infecciones. Ah. Entonces, O básicamente sea que por eso. ¿ataca el sistema inmunológico de la persona, querés decir? No. Digamos que el efecto adverso probable de esta medicación Sí. puede ser alterar el sistema inmunológico y eso favorecer que se genere una infección. Pero si uno la compara con muchas de las drogas que hay en el mercado, por ejemplo, pensemos en otros inmunosupresores, tienen mucho más efectos adversos. El problema con los biológicos es que son drogas que desde el 2000 a la fecha se han ido desarrollando y hay poca casuística, hay pocos trabajos randomizados, doble ciego, que permitan decir con absoluta certeza que son la panacea. Entonces, un médico puede plantear, bueno, pero no hay suficiente experiencia. Y bueno, son drogas nuevas. De hecho, se han aprobado este año algunas. Entonces, Sí. digo, es muy difícil cuando uno lo mira en términos de tiempo. Es más, los trabajos demuestran que, por ejemplo, algunos de los biológicos que se usan en psoriasis tienen trabajos que demuestran su permanencia a lo largo de 5 años, pero no más. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Y que a veces hay que esperar. O sea, en la medicina... Últimamente eran 10 años antes de sacar una medicación. No, eso es todo el desarrollo previo. Claro. Pero digo, hay trabajos Sí, que demuestran que ya el uso en pacientes sí. controlados con alguna de las drogas más antiguas han demostrado seguimiento a 5 años en las Perfecto. drogas nuevas. Perfecto. Pero todo el trabajo previo Son lleva como mínimo 10 años. Sí. Digo, Y por eso tan caros, porque dicen que tienen que cubrir la investigación. la investigación lleva años. De todas las drogas que se investigan, ¿cuántas salen al mercado? Muy pocas. Entonces, por eso es tan difícil de copiar. Por eso los biosimilares se plantearon como una opción, pero todavía están ahí. Tienen ciertos riesgos con la inmunogenicidad que no son tan fáciles de manejar. Gloria, vos sabés que yo leí que el Ministerio de Salud de la Nación sacó, pongámosle una ley, diciendo que ellos se tienen que hacer cargo de, para no llegar el paciente a recurso de amparo, de todos aquellos pacientes que tengan una enfermedad rara, poco frecuente, de difícil diagnóstico, y tiene que estar medicado con un biológico que el Ministerio de Salud de la Nación se tiene que hacer cargo. ¿Vos escuchaste algo de esto? Sí, en un momento se generó lo que se llamó un fondo de reserva que se usaba para eso. Bien. Pero claro, después cuando uno está en la cuestión práctica, con los pacientes no es tan fácil. Porque les empiezan a generar barreras, situaciones a través de la obra social, de la La prepaga. ansiedad del paciente, porque el paciente va y dice, yo quiero eso. Y lógico, cuando el médico le indica eso, es porque ya probó otras Claro. alternativas, digamos. Entonces, Sí. digo, también hay que ver las dos caras de la moneda. Yo entiendo la cuestión económica, pero bueno, para los médicos también, si uno tiene una droga que es mucho mejor y uno tiene un paciente que ha usado muchísimas drogas con muchos efectos adversos, es lógico que el médico piense en esa última posibilidad. Es muy difícil equilibrar las dos posiciones, pero lo cierto es que las drogas hoy están. Hoy Y en está. otros países el sistema funciona mejor en el sentido que la cobertura es realmente Sí. integral, digamos. Claro. Acá en Argentina tenemos que pelear, y eso lo ve por la práctica. Y hablo Exactamente. de pacientes inclusive con prepagas, donde le generan muchísimas complicaciones. Pero bueno, es la realidad nuestra de cada día. Claro, también está el paciente que cree,
¿no es cierto? Yo digo, no todo está perdido, no todos somos iguales, no todos los curas son malos ni buenos, ¿no? Es algo muy personal. Pero yo sé que en Europa, y ya hace 4 o 5 años atrás, se cortó, pero siempre se busca la salida, se cortó los viajes a diferentes lugares del planeta para los médicos, para que de pronto vayan a un congreso, una jornada, etcétera, porque lo tomaban como una especie de coima. Yo te doy esto y vos recetá 1000 cajas de tal medicamento. Entonces, el paciente algunas veces, y esto es vox populi, vos lo sabés, y me incluyo como paciente, bueno, ¿tendré que tomar esto tan caro o realmente haya algo más barato? Nunca lo vamos a saber, ¿no es cierto? Y a ver, eso es como las relaciones entre las personas. Yo creo que ahí, en definitiva, está en la confianza que el paciente tiene en su médico y en la conducta que uno tiene a través de los años. Desde ya que hay gente honesta, gente deshonesta, gente que se aprovecha de una circunstancia. Eso es muy difícil de poder manejar porque está en la esencia de cada persona, más allá de que sea médico o no. Exacto. Volviendo a la psoriasis, por ejemplo, una mamá con psoriasis, ¿tiene grandes posibilidades que alguno de sus hijos le herede? Bueno, eso es interesante porque hay una predisposición genética que está definida en ciertos cromosomas. Pero visto en términos estadísticos, si ambos padres tienen psoriasis, la posibilidad del hijo es del 40%. Si uno de los padres tiene psoriasis, la posibilidad del hijo de tenerla es de un 14%. De manera que entramos en un juego estadístico. Ahora, si ambos lo tienen, no significa que el hijo lo va a tener. Tiene un 40% de probabilidades. Tiene más probabilidades que otra cosa, pero no significa que lo va a tener. Es decir, son enfermedades multifactoriales como la hipertensión arterial, que no tienen un solo gen involucrado o un mecanismo específico, sino que tienen muchísimos genes. Entonces, se maneja en términos de frecuencia y posibilidad. Pero es cierto que si los dos son afectados, hay probabilidades de que el hijo lo tenga. ¿Eso quiere decir estado heterocigota y homocigota o no tiene nada que ver? No, es que en ese caso ya estás hablando de un patrón de herencia específico. Heterocigota es cuando uno tiene uno de los dos genes afectados y homocigota cuando son los dos. Pero ahí ya estamos hablando de patrones específicos. Autosómico dominante, autosómico recesivos. Pero acá no, es una herencia poligénica. Con lo cual no se da con un mecanismo específico, como algunas enfermedades. Bien, lo bueno que, hay medicamentos. Sí, por supuesto. Las obras sociales los tienen que cubrir. Hay medicamentos, pero además el médico, fuera de los biológicos, tiene un montón de opciones para controlar la enfermedad. Y este es el otro problema. Porque alguien dice, se cura la enfermedad, y si yo lo miro en términos de eliminar la lesión, o mejor dicho, hacer desaparecer la lesión, yo logro la curación clínica, pero no evito la posibilidad de que recidive. Porque como hay una predisposición, en otro momento se puede volver a expresar. Pero con tratamiento el mensaje es que el paciente puede estar bien. El tema es el control con el médico que le dé la medicación correcta. Mira, yo tengo una anécdota que la he contado, pero como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Hace rato que no lo traigo. Que lo conozco hace muchísimos años a la persona. Y él, tiene precisamente psoriasis y veranea en un lugar de la costa. Los 2 meses de veraneo que él está, no tiene una sola mancha, le desaparece todo. Entonces uno no sabe si se desaparece por el sol o por la tranquilidad psicológica. Seguramente las dos influyen, tanto el sol como el estar muy bien. Pero un comentario que quiero hacer, porque uno a través de los años ha tenido muchísimos pacientes, y me acuerdo de una persona profesional que sabiendo las opciones de los biológicos y pudiendo hacerlo, no lo quería hacer, porque tenía miedo. Creo que estuvimos, 8 o 10 años, y en un momento dijo, doctor, hoy está en tratamiento con biológico, está perfecto. Y yo cuando lo veo le digo, ¿se acuerda todo el tiempo que usted me decía que no? Y yo respetaba su posición, a unas sabiendas de que yo sabía que lo iba a mejorar, y yo se lo proponía y me decía, no, por los riesgos. Es decir, cada uno tiene sus tiempos, y eso hay que respetarlo. Uno, como médico tiene que respetar la autonomía del paciente para decidir lo que él considere.
Claro, es como vos dijiste, ¿no es cierto?, la confianza, porque los riesgos no pueden ser tal como llevarlos a la muerte, por ejemplo. Entonces, Obviamente. intentalo. Todo tiene riesgo. Una aspirina podría generar una hemorragia digestiva. Entonces uno dice, El salir a la calle y resbalarte. accidente de tráfico. Bien, me quedaría más tiempo charlando porque sos muy ameno y aparte podemos hablar de todo. Como con Favaloro. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Bank Magazine y Devicom te invitan al Bantec 2018, seminario de tecnología aplicada al sector financiero. Bolsa de Comercio de Buenos Aires, jueves 30 de agosto. Hablaremos de transformación digital del Estado, Insurtech, dinero plástico, dinero móvil, billetera virtual, pagos P2P y QR, blockchain, ciberseguridad, quantum computing, cloud computing y big data. Moderadores, Claudio Suchovicki, Mariano Gorodich y Willy Laborda. Cupos limitados. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Y continuamos con Hablemos de Salud. Le decía al doctor Glorio realmente que impecable, ¿no es cierto? La forma de siempre cuando uno se dirige tanto a la gente, en radio, en televisión, uno tiene que ser claro, apto para todo público. Y bueno, él es profesor, así que entre tantas cosas es muy humilde. Y ya estamos con otra gran amiga, la doctora Liliana Testón. Ya la presenté, es médica infectóloga y bueno, a menudo hablamos de las vacunas y ahora estamos con la novedad de la vacuna novedad no es cierto? Con la vacuna del sarampión.
¿Qué pasa en este momento con la vacuna? Bueno, debido a la circulación sostenida del virus en América, con muchos casos en Venezuela ligados a la gran crisis humanitaria que está pasando, casos secundarios en Brasil, en la zona fronteriza, que se han distribuido en forma homogénea por casi todo el país, casos en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, nosotros que ya tuvimos 5 casos, empezando desde fines de marzo. ¿Estos fueron, como se dice, autóctonos? No, son importados. Ajá. Eso lleva un tiempo. Hay un seguimiento epidemiológico que se hace con el caso índice, o sea, con la persona que padeció la enfermedad por primera vez, que en esta se trataba de un chico de 6 meses que había consultado. Eso fue el 28 de febrero, el primer caso. Lleva mucho tiempo hacer el seguimiento de todas las personas que estuvieron en contacto con ese chiquito. O sea que recién se supo hace muy poco que la persona que contagió a este nene, que no estaba vacunado, por su edad, porque es a los 12 meses la vacuna, sí, hasta el lunes pasado, había sido contagiada por la misma persona que contagió al 4º caso, que en una sala de espera de una institución de Capital Federal se juntaron. ¿Sala de espera de qué? En la sala de espera de una institución privada, esperando ser atendidos. Ah, no, está bien, perfecto. Tanto el caso índice, sí, que es sí, el bebito de 6 meses, sí, como la persona que estaba afectada por sarampión, que era una viajera procedente de Tailandia que reside en Capital Federal, bueno, se juntaron en ese lugar y ahí se produjo el contacto. Ahora, Lilian, no estás hablando de este caso de hace 2 o 3 meses atrás, ¿no? Sí, el primer caso fue el 28 de marzo. Sí. A marzo, perfecto. Marzo. Ahora sí. Se sabe que la persona que contagió al bebé y al tercer caso, que fue posterior, fue la misma chica que no estaba vacunada y había estado en Tailandia. Claro, yo sinceramente te digo, cuando vos viniste, que yo te invité, creo que fue la primera vez que te invité en marzo, y dijeron que estaban analizando a las 70 personas que había estado con el bebé. Yo digo, debe ser un bebé con una vida social demasiado amplia, porque no se explicaba, ahora se explica. En ese momento era imprescindible saber si la circulación era local, o sea, si era autóctono, como vos decías, o si era importado. Es fundamental, porque las medidas a tomar son muy diferentes. Sí. Y bueno, al saber que el contagio, que la fuente de la infección era esta chica, también se pesquisó por el lado de los contactos de esta chica. Uh-huh. Y bueno, estando ahora con 5 casos y muchos de los casos, pues también por análisis epidemiológico se supo que son de la zona sur del conurbano, es que se decide, como pasó en situaciones anteriores, en 1992, en el 98, que hubo muchos casos, se decide. Y debido a esto, que hay una sostenida circulación viral en América, en Europa, en sudeste asiático, adelantar el esquema de vacunación a bebés de entre 6 a 11 meses de edad, para que de alguna manera dejen de ser susceptibles. Con una dosis ya se provee una inmunidad del 95%, o sea que el chico ya está correctamente inmunizado, y deja de estar en riesgo y deja de seguir transmitiéndose el virus al resto de la comunidad. Ahora, bien, desde ya que yo soy una apasionada de la vacunación, ¿no es cierto? O sea, no estoy en contra en absoluto, y que quede muy, muy clarito. Y yo recuerdo mi niñez allá lejos, yo soy del siglo pasado, no del principio, donde nos unían a todos los hermanitos o primitos o nuestro núcleo social. Uno tenía sarampión, otro varicela, paperas, porque era lo más grave en ese momento, para que nos contagiemos y ya después no tengamos problemas.
nunca pensé yo que una enfermedad como un sarampión, una varicela, podría causar semejante revuelo en el siglo XXI. Sí, causó semejante revuelo. Y mirá la cantidad de casos que hay, que en Europa hay un 400% más de casos, y en Estados Unidos también, y todo esto ligado al grupo antivacunas, que acá no se está muy motivado por eso, porque la verdad que tanto los pediatras como los clínicos, como la mayoría de la población, saben que las vacunas son seguras, son efectivas, así que son muy pocos los que se niegan a vacunar a sus chicos. Y lo otro es que para que el chico ingrese a la escuela, no, bueno, las privadas tienen otro reglamento, ¿no? Pero para que el chico ingrese a una escuela tiene que estar correctamente vacunado. Y nosotros la verdad que lo esperábamos, porque además, desde el 2016, la migración que estamos recibiendo de Venezuela aumentó en límites inesperados, porque, bueno, consiguen trabajo, todo el papelerío legal es mucho más fácil. Así que, bueno, esperábamos que sucediera una cosa así. Y lo que no sabíamos es que iba a ser de tal magnitud como para adelantar el esquema de vacunación, que es lo correcto, que es lo que hay que hacer en una situación de brote como en la que estamos. Hacemos un pequeño paréntesis y luego continuamos con la charla, que es más que interesante. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Y continuamos con la doctora Lilian Testón, está hablando acerca del sarampión. Lilian, con respecto a cuáles son las características de esta enfermedad. Bueno, la enfermedad es una enfermedad muy contagiosa, quizás sea la enfermedad infecciosa más contagiosa de todas. Se caracteriza por fiebre alta de hasta 40 grados, por lo que se llama triple catarro, que es una conjuntivitis muy importante que a veces casi ni les permite abrir los ojos, rinorrea, la nariz roja con muchos mocos, y mucho catarro de vía aérea superior, ¿no? Tos, flemas que hacen que se disminuya el apetito. Y después lo fundamental es que comienza a aparecer unas lesiones, que es un rash eritematoso de color rojizo, que empieza por la cara y se extiende por el tronco, los miembros inferiores, los miembros superiores. ¿Por qué antes? Esto es lo más característico y lo más importante, y por lo que la mamá consulta, ¿no? ¿Por qué antes vos decís, siempre lo decís, que nos juntaban a todos los del barrio para que nos contagiemos las enfermedades? Yo creo que tiene mucho que ver que ahora hay infecciones bacterianas que son muy graves, y que todas estas lesiones que yo te cuento, y de hecho una de las complicaciones más importantes del sarampión es la neumonía y la otitis. Mucho más severa es la encefalitis, pero tienen estas complicaciones, y que además hay resistencia a los antimicrobianos. O sea que ya hace que toda enfermedad viral pueda coinfectarse con una bacteria. Y ahí ya estamos aumentando muchísimo la complejidad en la evolución y la gravedad y severidad de la evolución. Ahora bien, ¿por qué antes
se daba a partir del año y ahora a partir de los 6 meses. ¿Cuál es el motivo? Yo sé cuál es el motivo, pero te digo, ¿por qué no se pensó antes? Si no es perjudicial al bebé. La selección de dar la vacuna al año es porque es una vacuna a virus vivos y los chicos necesitan cierta inmunidad de ellos que van adquiriendo con la edad. Por eso, luego de este episodio, que es un evento que no tiene nada que ver con lo que va a seguir siendo el calendario. El calendario va a seguir siendo a los 12 meses de edad y en septiembre y octubre va a haber una campaña para la vacunación de la sarampión y rubiola los chicos que deben vacunarse son entre los 11 meses y los 4 años. Ese va a ser el target de la campaña. Entonces yo entendí mal. Yo entendí que a partir de los 6 meses se los iba a vacunar. No, perfecto, eso entendiste bien. Ahora se adelantó por esta situación actual para que los chicos no sean más susceptibles. Momentáneamente ahora me se queda cambia claro. Este año Bien. de los 6 meses a los 11 meses. Bien. Y después, en septiembre, octubre, va a haber una campaña nacional donde se van a tener que vacunar todos los de 11 meses a 4 años. Porque lo que se busca es aumentar la cobertura en toda la población para que llegue a un 95% y se logre lo que se llama inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño, que es cuantas más personas están vacunadas, más se logra el bloqueo de la transmisión viral. Venezuela en este momento tiene un 48% de vacunación, o sea, tiene una cobertura bajísima. Por lo tanto, el riesgo de la transmisión es muy alto. Bien, yo recuerdo también que las mamás le temían a la escarlatina, no al sarampión. Por ejemplo, ¿qué es la escarlatina? Bueno, la escarlatina es una enfermedad bacteriana, hasta ahora veníamos hablando de enfermedades virales. Las enfermedades virales muy pocas tienen un tratamiento efectivo y la escarlatina sí tiene un tratamiento efectivo y yo creo que el temor viene porque si la escarlatina no se trata es como una angina, no una angina viral, una angina bacteriana que no se trata. Puede tener secuelas casi inmediatas relacionadas con enfermedades renales o con enfermedades óseas, por ejemplo las artritis. ¿Y a partir de qué edad se da la vacuna de la escarlatina? En general la escarlatina no tiene vacuna. No tiene vacuna. Pero tiene un tratamiento muy efectivo. Ajá. Y también tiene signos patognomónicos, características clínicas que son muy fáciles de identificar por el rash que tiene, por cómo tiene la lengua, por cómo tiene la boca. Así que es una enfermedad de la primera infancia con una terapéutica muy efectiva y fácilmente reconocible. Bien. Por ejemplo, a mí me quedó ahí flotando que vos dijiste que la obligación está en todas las escuelas, pero en las privadas rigen otro sistema. Volvemos a lo que estábamos hablando con el doctor Glorio, ¿no es cierto? La provincia de una manera, la capital de la otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va estas personas que, por ejemplo, tienen una religión diferente. La religión no le permite la vacunación. ¿Y ellos pueden contagiar a todo el grupo? Sí. Bueno. Ellos se ven de una manera beneficiados por la inmunidad de rebaño que te acabo de explicar, porque todo el resto está vacunado, y sin embargo, ellos son como si fueran un vector que anda por la calle con posibilidad de transmitir una infección a alguien que no se pudo vacunar, o bien sea por la edad o porque en ese momento está recibiendo quimioterapia y que para esa persona sí puede significar la muerte. Sí, es una actitud como muy egoísta. Claro, y yo me entero recién, ¿está? Y pienso que eso los padres lo tendrían que tener en cuenta y hablar con los directivos porque están exponiendo a sus hijos. Los padres son los que en general están en contra de la vacunación, no son las autoridades escolares.
Esto se resolvió... No, perdón, el resto de los padres sí, que están vacunados sus hijos. Sí, sí. Esto lo resolvió se resolvió en Estados Unidos, porque viste que en cada estado tienen sus leyes, sus reglamentos, y en el 2015 hubo una epidemia de sarampión que comenzó en Disneylandia de California y se extendió por todo el país. Y ahí, dependiendo del estado, era obligatoria la vacunación escolar o no lo era. Entonces, bueno, cada estado ordenó que los chicos para estar en el colegio, para ingresar al colegio, deberían estar vacunados. Bien, excelente programa, excelentes profesionales, ¿no es cierto? Yo digo que Hablemos de Salud no sería nada sin ustedes. Les agradezco muchísimo la presencia, desde ya los voy a invitar para la TV, el tema da para mucho más, el tema de los tres. Bien, con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya hay más de 500